marica, no hay agua, entonces la gente se muere de sed. No, hay agua, no se está poniendo disponible. Eso es Pero si inadmisible. no pagan, Claro, pero defensora. no se está poniendo disponible, es pues porque no se compra. Si hay droguería y la gente no tiene acceso a las droguerías, pues es porque no tiene plata para comprarlas. El gobierno no tiene la responsabilidad aquí. Es decir, ¿usted ve en lo de Audifarma acaparamiento? Yo no sé, yo no me voy a referir específicamente a lo de Audifarma porque no es un caso que tengamos documentado específicamente en la Defensoría del Pueblo. Lo que estoy haciendo énfasis es que hay flujo de recursos hacia las instituciones privadas de prestación de servicios y que aunque pueda haber un problema de desfinanciación, que no esté cubriendo la totalidad de lo que se necesita, eso no debería llevar a que los pacientes no tengan el acceso. Es decir, hay el derecho fundamental a la salud implica que tanto el gobierno como regulador del sistema, como las entidades privadas que participan, deben resolver esos problemas de financiación sin poner en riesgo la disponibilidad de medicamentos. Entonces, si los medicamentos están en bodegas, eso es inadmisible, eso se tiene que resolver. Nuestra propuesta al gobierno es hacer puestos de mando unificados en salud en las regiones más afectadas para resolver este tipo de situaciones, de manera que la discusión financiera no ponga en riesgo la disponibilidad de los servicios. Claro, pero si le entiendo bien, defensora, así el gobierno no pague por los medicamentos, ¿la Defensoría considera que las gestoras tienen que entregar los medicamentos a los pacientes? Esa es una regla del sistema, digamos, de los derechos fundamentales, pero además, si esa fuera la situación, sería un escenario distinto. Hoy en día hay flujo de recursos desde el sistema de salud a las prestadoras. Pero son insuficientes. Sí, lo que ellos son insuficientes, pero también le estoy diciendo que la insuficiencia de la discusión en torno a la insuficiencia, que es algo que está discutiendo una mesa ordenada por la Corte Constitucional, en todo caso no es tan grande como la insuficiencia en la disponibilidad de los servicios. Pero no, Claro. no es lo que pasa, defensora, con la comida en Colombia. Es decir, que hay gente que necesita comida para subsistir, creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? Sí, claro. Y entonces uno va a una plaza de mercado y dice, ¿están acaparando la papa porque hay en las plazas de mercado comida? Sí, es decir, lo que estoy diciendo es que el sistema, tanto el gobierno como regulador y encargado de la gobernanza del sistema, como los intermediarios y las instituciones privadas deben resolver ese tema, porque hay flujo de recursos en el sistema. Que haya deudas pendientes no quiere decir, no hay una cesación total de pagos. Hay un recurso, hay 99.6 billones de pesos disponibles para la salud este año. Y la insuficiencia, la discusión en torno a la insuficiencia gira en torno al 10%. Dependiendo de si usted mira el Banco de la República o el uno o el otro que dice otra cosa, digamos que sea en 10%, pero la carencia de servicios es mayor al 10%. Entonces el argumento de la desfinanciación se tiene que resolver de todas maneras por otro lado, porque no estamos en un punto en el que realmente no haya recursos para la salud. Claro, pero es que, a ver, defensora, lo que pasa es que no solamente es que sean insuficientes los recursos y esa discusión, sino que además están colgados y están al día entre los años 2020 y 2022, pero no les pagan desde el año 2023, 2024 y lo que va del 2025 y por tanto no pueden seguirles fiando. Ustedes precisamente han tenido en cuenta ese pequeño aspecto y es que sencillamente no hay ninguna ley que obligue a nadie a trabajar a pérdida, porque en todas las demás industrias, la que usted quiera, los proveedores pagan como máximo a 90 días, son facturas por cobrar a 3 meses, pero aquí ya estamos hablando de 3 años. Defensora. Sí, esa es la razón por la que es necesario revisar la estructuración del sistema, porque el sistema como está generando esta crisis en la que, digamos, los privados están invocando razones de desfinanciación pasada para no prestar los servicios hoy en día. Y eso es, digamos, como decía, o sea, usted tiene que entender, nosotros hablamos desde la perspectiva de los derechos humanos, y desde la perspectiva de los derechos humanos es inadmisible que haya personas que mueran por falta de disponibilidad de medicamentos o de servicios cuando hay una financiación de 99.6 billones de pesos. Sí. Entonces, eso lo tiene que resolver el gobierno con los privados, y los privados tienen que cobrar sus cuentas
canal distinto que no sea condicionando la entrega de servicios porque como digo, no hay una cesación total de pagos. Defensora, el discurso y la queja del presidente Gustavo Petro en los últimos 4 o 5 días se ha centrado particularmente en la escasez o acaparamiento, dice él, de la insulina. Pero leyendo su reporte dice que en los últimos 2 años pasamos de 2.123 en 2022 a 5.284 en 2025, casos o reportes de denuncias de personas que no les están entregando sus medicamentos. ¿Cuáles son los medicamentos más pedidos o los que no están entregando, defensora? No tengo aquí el listado, se los podemos compartir más tarde en un listado que tengo detallado de cuáles son los servicios más solicitados. No tengo el listado aquí de los medicamentos. En todo caso, respecto de la preocupación de ustedes, el gobierno puede dar respecto de entregar servicios o medicamentos sin un soporte financiero suficiente. El gobierno puede dar notas de crédito a los prestadores de salud, pero sin que se interrumpa el servicio. Porque lo que está pasando es que los pacientes están quedando atrapados en medio de la discusión financiera. ¿Cuál es la relación que ustedes hacen, señora defensora, a propósito de esta crisis entre la discusión que está en el Congreso de la República en torno a la reforma a la salud y la estabilidad del sistema? Sí, nosotros creemos que la reforma a la salud es conveniente. Sin embargo, la reforma como está sí tiene todavía unos temas que se deben trabajar. Hay un consenso entre los diferentes actores tanto de gobierno, de oposición, los actores del sistema de salud, de que el estado actual del sistema de salud no es compatible con el goce efectivo del derecho a la salud. Y esta situación se refleja en el hecho de que la acción de tutela, los incidentes de desacato, las quejas vienen subiendo, pero pues que también es necesario, por ejemplo, mejorar la gobernanza del sistema, mejorar las condiciones de laborales de las personas que trabajan en el sistema de salud y mejorar la atención primaria. Creo que hasta ahí todos estamos de acuerdo. Sin embargo, la reforma sí tendría que abordar 2 asuntos específicos grandes que quisiera señalar. Uno, el plan de transición, y otro, el mecanismo de financiamiento. Existe un concepto de sostenibilidad fiscal de parte del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, es un concepto que está condicionado. Dice, si se ponen al día en las deudas pendientes, los recursos serán suficientes. Nos deja otra vez en la misma incertidumbre de si la plata sí está alcanzando o no está alcanzando. Entonces, nuestra propuesta es pedir un concepto de sostenibilidad fiscal complementario al del Ministerio de Hacienda, de un organismo independiente que pueda dar más luces sobre cuáles son los problemas, o digamos que sea independiente de la posición del gobierno para que nos dé tranquilidad sobre la financiación. Y esa discusión independiente, ¿como cuál, por ejemplo, defensora? Tendríamos que pensarlo. Tenemos unas ideas, pero yo no quisiera botarme al agua porque lo queremos discutir con el gobierno. ¿Pero organismos colombianos? Podría ser organismos colombianos asociados a la academia, entes independientes, pero que nos den tranquilidad a todos de que es un concepto que no está tratando, digamos, de favorecer a un actor político o a otro, sino que realmente está pensando en el derecho a la salud de todas las personas que habitan Colombia. Y el otro tema central es el de la transición. Aquí no podemos improvisar y hay un principio del derecho a la salud que es la progresividad y no regresividad. Eso quiere decir que aunque el sistema tenga los problemas que hoy estamos viendo, tiene también unas conquistas históricas. Entonces no podemos poner en riesgo lo que se ha alcanzado hasta el momento. Cualquier reforma debe mantener lo adquirido y ampliarlo, no desmejorarlo. Entonces, para eso es muy importante una transición que fije realmente condiciones, por ejemplo, cuál va a ser la capacidad de la ADRES para hacer todos los pagos del sistema. Eso implica un estudio de capacidad de la ADRES, de cuántas personas necesita, los pagos, y si eso tiene que tomar unos tiempos de un par de años o lo que sea para la reforma, pues se hace, pero con unos estudios que indiquen cuáles son las capacidades institucionales necesarias, cuáles son los recursos necesarios, cuáles son las metas del sistema, y tomarlo con calma y con organismos independientes que nos den a todos y todas la tranquilidad de que se va a hacer de manera seria y sopesada.
Con esas condiciones, creemos que la reforma, como está planteada, fortaleciendo el sistema de atención primaria y con varias reformas que allí se plantean, puede ser positiva, pero hay que ser muy cautelosos. Es la defensora del pueblo hablando de un concepto extraordinario esta mañana sobre el sistema de salud en Colombia, sobre la reforma a la salud, sobre medicamentos, sobre las quejas de los pacientes y sobre los recursos insuficientes. Defensora Marín, gracias por acompañarnos, le deseo feliz día. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Iris Marín, en momentos de crisis del sistema de salud. Estás escuchando Blue Radio. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente Del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. El presidente Petro ya sabe que no puede allanar las bodegas de los dispensarios médicos sin ordenar visitas de inspección, como la que hizo la superintendencia contra la bodega de Audifarma que queda en Bogotá, una visita en la que encontraron medicinas no porque las estén escondiendo en realidad, no porque las estén acaparando, sino porque si inspeccionaron una bodega de medicamentos encontrarán medicinas, como si fueran a un supermercado encontrarían comida, o si fueran a un almacén de ropa encontrarían ropa. Y el gobierno dice que encontrar medicinas en ese laboratorio, en ese dispensario, es prueba del acaparamiento. Ha sido el tema del presidente Petro durante todo el fin de semana, que está en la tesis de que hay acaparamiento, que es un delito, de los gestores farmacéuticos, porque en esa inspección la superintendencia encontró atorvastatina, levotiroxina, valproato e insulina, algunos 22 medicamentos más escasos del país. En realidad encontraron 133.000 unidades de un solo tipo de insulina, que es el inventario necesario para 2 semanas para un poco de los 1.800.000 colombianos que tienen demanda de insulina porque padecen de diabetes. Así que el problema ni siquiera está allí. El problema está en que el gobierno no hace los giros, es un problema evidentemente financiero y ahora el gobierno intentando echarle Alberto la culpa Linero a los dispensarios. Es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 14 minutos. Particularmente ver un partido de fútbol para mí es de los momentos más emocionantes. Me levanto del asiento, grito, sufro, celebro, pero tengo que decir que también aprendo.
porque el fútbol, para mí, va mucho más allá de un espectáculo. Yo creo que es una de las metáforas más poderosas de la vida. Y uno de los aprendizajes más valiosos que me deja cada partido es la importancia del trabajo en equipo. Tengo claro que ningún jugador, por bueno que sea, puede ganar solo. Eso es obvio, pero a algunos se les olvida y muchos en la vida creen que solos pueden ganar. Se necesita definitivamente del otro, del pase preciso, del que recupera el balón, del que corre sin que lo vean para arrastrar marca, del arquero que sostiene el ánimo con una tajada, es decir, de todos. Y así pasa en la vida. Necesitamos aprender a confiar, a cooperar, a poner nuestros talentos al servicio del grupo. Una primera clave del trabajo en equipo es la claridad del objetivo común. Cuando todos saben qué se busca, es más fácil que se alineen, que se compacten las fuerzas y que los esfuerzos lleguen a dar resultados. En el fútbol es hacer goles, obvio, y ganar. En nuestras vidas puede ser lograr una meta profesional, sostener una familia, levantar un proyecto comunitario. Sin un objetivo claro, cada uno termina haciendo lo que quiere y seguramente no alcanzan el resultado. La segunda clave es el respeto por los roles, por las funciones. Hay quien defiende, hay quien crea, hay quien define. Todos son importantes. El error es querer ser todos al mismo tiempo. Un buen equipo se construye cuando entendemos nuestro papel y reconocemos el valor del otro sin competir egoístamente. Y la tercera clave es la comunicación constante. En la cancha se grita, se señala, se celebra. En la vida hay que hablar, hay que escucharse, corregir con humildad, animar con sinceridad. Sin buena comunicación, cualquier equipo se desborona. Oye, hoy vamos a ver jugar a la selección y lo vamos a hacer con toda la fuerza y con todo el ánimo. Pero también vamos a pensar en nuestra vida para ver cuáles errores tenemos en el trabajo en equipo y desde ahí salir adelante. Hoy celebro a los que saben jugar en equipo. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 7 de la mañana, 17 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de las eliminatorias al Mundial del 2026. Hoy se juega la fecha 14, Colombia frente a Paraguay. Lo primero, la salud de Davinson Sánchez, fuera de la selección, la conmoción cerebral frente a Brasil, afortunadamente ha evolucionado de manera satisfactoria. Les decíamos que los exámenes médicos y las evaluaciones clínicas diarias resultaron en positivo. Los estándares son normales. Lo cierto es que al final, de manera conjunta, médicos, cuerpo técnico y jugador tomaron la decisión de no participar en el partido de hoy frente a Paraguay. Una medida preventiva por la salud del defensa del Galatasaray de Turquía. Esto automáticamente abre la puerta a un hombre como Carlos Cuesta. En la baraja también aparece Yerry Mina como alternativa para acompañar a John Lucumí. Ante este escenario, ¿cómo jugaría Colombia? Vargas en el arco, Muñoz, lateral derecho, Cuesta y Lucumí los centrales, Mojica por izquierda. En la mitad de la cancha, Ríos, Richard o Castaño, Kevin para acompañar a Jefferson Lerma. Fijazos, John Arias, James, Lucho Díaz y todo pinta para que John Hader Durán sea la otra novedad en la formación titular en reemplazo del jugador John Córdoba. En las últimas horas en la concentración de Colombia, magnífico banderazo, mucho color, buena vibra por Colombia y la llegada silenciosa de Paraguay. Dos realidades distintas. Colombia acumula 3 derrotas en línea, mientras que Paraguay trae 7 fechas de invicto. El equipo de Alfaro, que también está en zona directa de clasificación. Hoy, ¿cómo vivir la jornada de la eliminatoria? A las 3 de la tarde, Bolivia enfrenta a Uruguay. Ese partido estará aquí en Blue, en la señal del Gol Caracol, en la pantalla principal del canal Caracol y en Caracol Sports 1, en nuestra aplicación Ditu, gratis. Y a las 7 de la noche, todos los partidos van en simultánea. Colombia-Paraguay, en Blue, en Gol Caracol y también en Sports 1, en Ditu. Argentina-Brasil, estará la señal principal de este compromiso en Blue y la imagen a través de Sports 2, Caracol Sports 2 en Ditu, nuestra aplicación. Todo completamente gratis. También a las 7 de la noche, Venezuela-Perú estará en Caracol Sports 3 a través de Ditu. Y Chile-Ecuador a las 7 de la noche
en Caracol Sports 4. Tendremos 4 canales exclusivos en nuestra aplicación D2 para disfrutar en directo con narraciones independientes cada uno y análisis de estos compromisos completamente gratis. Si usted no ha descargado nuestra aplicación D2, los invitamos para que pueda disfrutar de esta experiencia hoy en la jornada 14 de las eliminatorias. Eliminatorias que tienen Argentina con 28 puntos líder, segunda Ecuador con 22, tercera Brasil con 21, cuarta está Uruguay con 20, quinta Paraguay con 20 y sexta Colombia con 19 unidades. Séptima en repechaje está Bolivia con 13 unidades. Y atención, el partido de la tarde será Bolivia-Uruguay. Si Bolivia no le gana a Uruguay, automáticamente Argentina estará clasificada al Mundial matemáticamente para el 2026. Claro, sin depender del resultado entre bolivianos y uruguayos, si la selección de Argentina le gana a Brasil en el Clásico Sudamericano, también tendrá su pasabordo, su tiquete a la próxima Copa del Mundo. Y en la parte baja de la tabla aparece octava Venezuela con 12, novena Perú con 10 y décima Chile con 9 unidades. Así que hay 2 batallas, arriba por la clasificación y el tiquete directo, y en la parte de abajo del séptimo al décimo en la puja por el repechaje. Intenso panorama para esta fecha 14 que es imperdible en las eliminatorias. Y nuestra liga, la Betplay, no para. La fecha de clásicos se vivió este fin de semana. La última confrontación se presentó en Palmaseca, Cali 1, América 1. Sebastián Navarro, ante una asistencia de Holgado fabulosa, marcó para la Mechita, mientras que luego Roldán, en una acción muy discutible, sancionó una pena máxima en un pisón, supuesto pisón, difícil de verlo, de Balanta a Estupiñán. El VAR le convocó, dieron penal y Andrei Estupiñán marcó para el 1-1 final. Empate en el clásico vallecaucano. Tolima derrotó 1-0 a Llaneros con gol de Juan Pablo Nieto. El sábado Nacional empató 1-1 con Independiente Medellín. Chaverra marcó para el Poderoso y Kevin Viveros para el Verde de Antioquia. Alianza Valledupar perdió en casa 2-1 frente al Bucaramanga y Águilas Doradas derrotó 1-0 a Envigado en otro de los clásicos del fin de semana. Santa Fe en Bogotá venció 3-2 a Millonarios y tiene en crisis al conjunto azul, mientras que el Pereira empató 1-1 con el Once Caldas. Gol de Dairo Moreno, que iguala con 351 tantos a Falcao García como máximos goleadores en la historia colombiana. La Equidad 1, Fortaleza 1 y Chicó 0, Pasto 0. Vistazo rápido a la tabla. Nacional es líder con 21, Medellín segundo con 20, tercero Santa Fe con 19, cuarto América con 18, quinto Pasto con 17, sexto Junior con 16, los mismos del Tolima que es séptimo, y octavo Millonarios al límite con 16 unidades. 7:22, más adelante más actualidad, novedades, panorama de lo que pasa en esta antesala a la eliminatoria que usted vivirá en Blue, en el Gol Caracol y en nuestra aplicación D2. 7:23 ya, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Hoy es la cita del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, con la justicia. Es el día de su imputación de cargos por el lote Aguas Vivas, un famoso pleito por un terreno ubicado entre El Poblado y Las Palmas y que tiene 147,000 metros cuadrados de extensión. Todo arranca en el 2019 cuando los dueños decidieron ceder el terreno a la alcaldía de Medellín con la idea de ofrecerlo a otros constructores como un lote de compensación urbanística, una figura con la que dejan de pagar el predial y con la que esperaban que la alcaldía les consiguiera quien les comprara el derecho como espacio público, porque desde el 2014 el POT cambió el uso a suelo de la zona y el predio quedó dentro de un proyecto de un ecoparque. Pero a comienzos del 2020, ya con Quintero en la alcaldía, los dueños cambian de parecer y comienzan a pedir el traspaso o el pago de 40,000 millones de pesos por un lote que estaba evaluado oficialmente en 2.987 millones de pesos. Varios funcionarios de la alcaldía de Quintero hicieron todo porque querían pagar ese dinero. Esa es la teoría de la fiscalía, pero se le atravesaron desde el Tribunal Administrativo de Antioquia hasta el Consejo de Estado negando las pretensiones. Alarmas
que se siguen encendiendo desde Wall Street, esta vez por cuenta del Bank of America, uno de los 4 bancos más grandes de los Estados Unidos, junto al Citibank, JP Morgan y Wells Fargo, y además un jugador importantísimo dentro del mercado y dentro del mundo de la banca de inversión. Conglomerado que en las últimas horas sacó su informe anual sobre perspectivas para América Latina, perspectivas para el continente, y recomendó de manera muy particular y muy específica no invertir en Colombia ni poner ningún centavo en el país. 7 de la mañana, 25 minutos. La pelea del presidente Petro, de las muchas que caza, y un fin de semana, por supuesto, se multiplican exponencialmente. De las muchas, una que se ha venido subiendo de tono es la pelea con su exministro Alejandro Gaviria, que cuando lo nombró le parecía que representaba algo para estar en el gabinete, y ahora pues están en plan de acusaciones mutuas. Le escribe el exministro Gaviria: presidente, usted es un mitómano, una vergüenza, una persona dedicada a destruir, a causar sufrimiento humano. Lea, por favor, y lo remite a un hilo, como se dice en redes sociales, Ricardo, que documenta perfectamente por qué Audifarma tenía 100 y pico mil unidades supuestamente de insulina, que entre otras cosas no sabemos, unidades quiere decir pastillas, quiere decir cajas. O inyecciones, o cuál es la presentación. Pero además es un hilo muy interesante, Néstor, porque si no estoy mal, es de un médico o de una persona que pertenece al sistema de salud. Es un abogado que tiene una maestría en medicina en la Universidad de Harvard, que es un académico de la Universidad de los Andes, que se ha dedicado a estudiar desde el punto de vista académico el sistema de salud, y que dice, palabras más, palabras menos, pues claro, si van a una bodega que es de un dispensario, pues encuentran medicina. Eso no es una novedad. Claro, el presidente Petro, además, en su muy agitado fin de semana en redes sociales, terminó validando videos que sus seguidores y sus bodegas publicaron en redes sociales, sobre todo en TikTok, diciendo que también supuestamente hay acaparamiento de pañales, sin ninguna evidencia distinta a un video grabando cómo están cargando un camión con pañales desde uno de los gestores farmacéuticos. El presidente termina diciendo y asegurando de manera peregrina que lo que están haciendo es mover los pañales para los adultos que entrega el sistema de salud en Colombia para no suministrarse. En esta cosa esquizofrénica de repartir responsabilidades, pues vamos a llegar a la conclusión de que en las plazas de Mercado Aurelio hay papa, ¿no? Hay papa criolla, claro, hay papa pastusa, entonces que están acaparando la papa para la pobre gente que no tiene que comer. Y en las panaderías están acaparando pan. Y cuando usted habla de 133.000 dosis de insulina, quienes desconocen realmente todas las particularidades que eso implica y realmente el alcance del consumo que eso tiene como proporción del consumo nacional, pues la gente se llena de estupor y dice 133.000 dosis. Y nadie sabe que eso no alcanza ni para el 5% del consumo diario de la población diabética en Colombia. Entre otras cosas, me parece válida, Aurelio, la pregunta: son 113.000, no 133.000, 113.000. Pero son cajas, son pastillas. Cuando dicen unidades, ¿qué es lo que quieren decir? La superintendencia todavía no aclara ese tema, lo cual agrava un poquito el diagnóstico que hay alrededor del allanamiento o de la inspección que hubo en ese laboratorio. Doctor Alejandro Gaviria, buenos días. Néstor, buenos días a usted y a todos los oyentes. ¿Cómo han estado? ¿Usted tiene claro, usted ha hablado con la gente de Audifarma? Yo hablé con algunas de las personas de Audifarma porque creo, Néstor, y con los buenos días a todos reiterados, que la clave en esta discusión está si hay acaparamiento o si la insulina encontrada por la Superintendencia de Salud corresponde a un acopio normal dentro de una operación logística muy compleja, que es la operación de medicamentos. Lo que dicen es que lo que encontraron corresponde a 2 semanas, no 2 meses, sino 2 semanas de inventario, que incluso es un inventario por debajo del óptimo en una operación muy compleja. O sea que aquí no se trata de acaparamiento de ninguna manera. Sí, doctor Gaviria, ¿usted tiene clara esas cajas que encontraron?
suponiendo que son de insulina, ¿cierto? Pues que ya usted sabe las dudas que hay, si son medicina para el hipotiroidismo. El presidente publica fotos es de levotiroxina, que es un medicamento contra los desórdenes, enfermedades relacionadas con la tiroides. Suponiendo que al presidente le hicieron inteligencia artificial y que no es un error del gobierno, suponiendo que el gobierno tiene razón y que encontraron las 113.000 unidades de ese medicamento contra la diabetes, ¿eso es acaparamiento? No es acaparamiento, Néstor, así lo ha dicho todo el mundo que tiene idea de esa operación logística. Yo creo que incluso yo me voy a remitir, yo leí con cuidado 2 comunicados que sacó la Superintendencia de Salud este fin de semana. En ninguno de los 2 se dice que hay un comportamiento irregular. Dice, esto fue lo que encontramos, se dio una orden de que si había un inventario de medicamentos, lo entregaran a los dispensadores de medicamentos que lo necesitan. Pero ni siquiera la Superintendencia de Salud menciona la palabra acaparamiento. Yo creo que esto fue una teoría de conspiración que fue surgiendo el fin de semana, que se consolidó el sábado en medio, sí, ese frenesí de mensajes de X del presidente de la República, pero vuelvo y repito, no hay ninguna evidencia de acaparamiento. ¿Y en qué momento llegamos a la teoría de la conspiración de que esto es para golpear al gobierno? Es decir, creo que todos, inclusive el presidente, termina aceptando que hay una crisis, que faltan medicamentos, que no les están llegando medicamentos a los colombianos, ¿verdad? Sí, Néstor, yo creo que aquí primero hay que hacer como varias distinciones. La primera, este no es un tema de desabastecimiento, como ocurrió en algunos momentos después de la pandemia, cuando las cadenas globales de valor estaban rotas y había problemas de abastecimiento de algunos medicamentos esenciales, o temas que se han podido presentar con las demoras de entregar registros sanitarios del INVIMA. Es un tema de que los problemas financieros del sistema de salud han afectado la entrega de medicamentos y tienen un protagonista principal en toda esta historia, que es la nueva EPS. El gobierno tomó control de la nueva EPS por allá en febrero 7 del año pasado, cuando Aldo Cadena asumió, que había trabajado con el presidente Petro en la Secretaría de Salud cuando él fue alcalde. Aldo Cadena no duró nada, pusieron un interventor, han puesto otro. Sobre la nueva EPS hay una falta de transparencia absoluta, las deudas se están acumulando, la red de prestadores es completamente inestable, han cambiado los operadores logísticos en buena parte del país y ahí se ha concentrado el problema, que es una superposición de los problemas de la EPS intervenida más los problemas financieros, y lo que han dicho los operadores logísticos de medicamentos es que tienen deudas de 4 billones. Incluso el Ministerio de Salud comunicó otro de los tantos comunicados el fin de semana diciendo ya pagamos 1,6 billones de pesos en medicamentos. El mercado institucional de medicamentos en Colombia es de 20 billones, lo que ha pagado es un mes. Claro que hay deudas en la cadena y esto está afectando toda esta operación. La nueva EPS y de lado también el FOMAC, como los 2 grandes protagonistas de este problema que genera sufrimiento humano. Y se volvió simplemente en una discusión absurda de una teoría de conspiración sin sentido. Doctor Gaviria, ¿es posible que en medio de esta teoría de conspiración y bueno, todo lo que hemos visto durante el fin de semana, se venga una intervención por parte del gobierno nacional de estos dispensadores de medicamentos en el país? Yo creo que probablemente lo han pensado, pero no creo que lo vayan a hacer, porque eso llevaría incluso a mayores problemas. Voy a decirlo de esta manera, esto es lo que creo. Yo creo que les da miedo, les da temor lo que podría ser una intervención. No creo que ha estado en sus cavilaciones, pero vuelvo y repito, eso sí llevaría a un agravamiento casi pues criminal de este problema, porque llevaríamos a la una entrega de medicamentos por semanas a muchas personas. Claro, doctor Gaviria, además porque pondría la responsabilidad únicamente en cabeza del gobierno frente a la crisis, y eso es justamente lo que están evitando. Pero yo quiero preguntar... Imagínese, Ricardo, en semejante problema, poner una persona que llega ya en paracaídas a una empresa de esa complejidad que puede resolver absolutamente nada. No, pues la situación supera a cualquier persona, incluso hoy a la institucionalidad. Pero quiero volver a las deudas que tiene el gobierno, el Estado, con los gestores farmacéuticos. ¿Qué cifras tienen hoy ellos en carpeta? ¿Cuánto se adeuda y qué porcentaje sería del total de ingresos que tienen? La cifra que ellos han mencionado y que mencionó también un comunicado de FENALCO, si mal no recuerdo, este fin de semana, es de 4 billones de pesos. Y esos 4 billones a su vez tienen que ver, Ricardo, con los problemas financieros del sistema que se originan en la insuficiencia de la unidad de pago por capitación, lo que reconoce el Estado por cada afiliado, que es el tema que ha llamado la atención la Corte Constitucional,
y algunos pagos que no se han hecho con la oportunidad que se necesita de los presupuestos máximos. Pero la cifra, así, la aritmética sencilla, son 4 billones en un mercado de 20 billones anuales. Sí, ¿eso es el 20%? Si hacemos cuentas, exactamente. Más o menos el 20%. Sí, señor. Mire, la defensora del pueblo hace un rato nos decía aquí, doctor Gaviria, que las gestoras farmacéuticas estaban en la obligación de seguir suministrando los medicamentos así existiera una deuda del Estado. Ella decía que la deuda era mucho menor, hablaba del 10%. ¿Qué opina frente a esa postura de la Defensoría del Pueblo? Esa postura de la Defensora del Pueblo recoge una jurisprudencia repetida de la Corte Constitucional que uno entiende, Ricardo. Primero está la gente, las dificultades económicas no deben ser una excusa para que el derecho fundamental a la salud no se respete. Pero llega un momento que esto es imposible. Hay una frase que repiten los economistas una y otra vez, que es una especie de cosa obvia, y es que lo que es insostenible tiene que parar. O sea, los agentes no pueden infinitamente con unas deudas tan grandes operar. Y lo que está ocurriendo, Ricardo, todos y todas, es que la industria farmacéutica ya está diciendo: las deudas se están acumulando en esta parte de la cadena, ya más aguas abajo, lo que yo le puedo entregar es más poco porque yo no voy a asumir todo ese riesgo. Entonces las deudas financieras comienzan a estresar toda la cadena logística y esto comienza a tener estas dificultades. Doctora Gaviria, ¿por qué esta crisis, la que estamos viviendo hoy, con la entrega de medicamentos, está tocando fundamentalmente a los pacientes de la nueva EPS? Porque la nueva EPS es la EPS más grande del país, que tiene más de 11 millones de afiliados, porque los problemas financieros se han agudizado en la nueva EPS, porque la nueva EPS tiene una población de mayor edad, que heredó la población del Seguro Social, y porque la intervención no resolvió nada. Esto y todo lo contrario, y lo que han hecho los interventores es lidiar con un problema muy complejo. Han existido también denuncias de inestabilidad de la red, de decisiones caprichosas, de decir con quién trabaja aquí, y desde el año pasado yo he oído también rumores de corrupción. ¿En la nueva EPS, dice usted? Sí, en las EPS intervenidas en general y en la nueva EPS, recuerdo, eso fue por allá en el mes de marzo, abril, yo estuve en Cartagena dando una conferencia y varias personas me dijeron: nos están cobrando, nos están pidiendo plata por pagar. Pero ya estaba intervenida en ese momento por el gobierno, porque la intervención acaba de cumplir ya un año. En ese momento estaba el presidente de la empresa, era Aldo Cadena, todavía no había sido intervenida, pero era controlada por una persona de plena confianza del gobierno. Y supongo que si a usted le dijeron eso, ¿la teoría a usted le parece creíble? No, pues me quedé preocupado, dije no lo puedo creer, pero bueno. Doctor Gaviria, ¿y a qué paso estamos o a qué distancia de que este dominó, de que el chu toque a otras EPS, a pacientes de otras entidades? Hay en otras EPS intervenidas, sobre todo en aquellas del suroccidente colombiano, SOS, por ejemplo, que es muy importante en el Valle del Cauca, Medsalud y Emsanar, problemas con los operadores logísticos ya los está tocando. Yo tengo una preocupación creciente, Néstor, con la EPS del régimen subsidiado de Antioquia, que ha tenido problemas financieros desde hace mucho, que tenía una interventora. Las noticias que yo tenía era que la interventora estaba haciendo las cosas bien. La cambiaron en medio de todos estos rumores y problemas. Creo que el viernes se anunció la decisión, o el sábado, este fin de semana. La persona que nombraron como interventor tiene unas investigaciones graves de corrupción en algunos hospitales públicos. Y la operación de Sabia Salud es muy compleja. La concentración que tiene de pacientes diabéticos y hipertensos es muy grande. Este fin de semana al interventor, pusieron una interventora nueva. Sí, ¿no? Nuevo, un interventor nuevo, con cuestionamientos, voy a decirlo así. Que no sirve tampoco de nada, porque si llevamos en 3 interventores distintos para la nueva EPS, eso no es garantía de nada. Pero volviendo sobre el tema del acaparamiento, arranca usted esa entrevista, doctor Gaviria, diciendo una frase que me llama la atención. Dice: se están incluso manejando inventarios por debajo del óptimo. ¿Qué es lo óptimo? No, es una operación logística. Usted tiene una bodega donde concentra, tiene unos dispensarios, tiene que tener ahí, están llegando y están saliendo todo el día. Eso existen unos programas de computador que calculan, bueno, cuál es el inventario que tengo que tener para mientras llegue y mientras sale no se presenten traumatismos. Y esa es la información que me dijeron a mí. Lo óptimo es un poco más de las 2 semanas de inventarios, que fue lo que encontró el gobierno. Sí. Doctor Gaviria, hice este fin de semana un ejercicio y fui a droguerías y pregunté por insulina, y en 2 o 3 droguerías me dijeron: sí, hay insulina.
¿Por qué en las droguerías se consigue insulina, pero la nueva EPS no tiene insulina para entregarle a los diabéticos? De nuevo, Néstor, lo que pasa es que Audifarma es el operador logístico. Hay unas deudas que se han acumulado muy grandes. Como esas deudas son tan grandes con el operador logístico, la industria farmacéutica le dice, bueno, yo le entrego hasta aquí, estresa toda la cadena de valor y esos problemas financieros se van reflejando no en problemas de desabastecimiento, porque no existe, ya usted lo comprobó en las droguerías, sino de falta de disponibilidad. Básicamente estas empresas están trabajando con menos recursos de lo que necesitan. Y lo que estamos diciendo en esta conversación es que eso es una consecuencia de dos factores. Primero, de los problemas acumulados en la nueva EPS y después de los financieros del sistema. Se lo planteo de otra forma. Si usted fuese el ministro de Salud en este momento y usted entiende el problema y dice, la medicina está y la insulina efectivamente la tiene Audifarma, que es el dispensario que maneja la medicina para el modelo público de salud. La medicina está, el problema se arregla ¿con allanamientos o se arregla con plata? El problema se arregla cumpliendo la sentencia de la Corte Constitucional, financiando adecuadamente el sistema, sentándose a conversar con los agentes, teniendo transparencia en las cifras, dándole un poco de estabilidad a la operación de estas empresas. La nueva EPS, Néstor, es la sexta empresa más grande del país, una empresa muy compleja por definición, que está a la deriva, digámoslo claramente, por más de un año. Sí, doctor Gaviria, es decir que hoy no hay disponibilidad suficiente de los medicamentos en Audifarma porque los farmacéuticos, los laboratorios, no le están entregando esos medicamentos por cuenta de la deuda que tiene el Estado, que tiene el gobierno con ellos. Yo creo que lo que ha venido ocurriendo es que lo que le entregan, que sí se lo están entregando, es muy a raya. Y eso lleva a que ocurra todo lo que está ocurriendo. Y para algunos medicamentos, sobre todo para algunos medicamentos de alto costo y algunas moléculas, y sobre todo los medicamentos biotecnológicos, que son los más costosos, puede haber temas donde la industria farmacéutica dice, bueno, hasta aquí llegamos, vamos a entregar una parte, vamos a ver qué pasa con la otra. Eso ha pasado, por ejemplo, Ricardo, con los medicamentos para enfermedades raras. Todo este problema de los medicamentos ha tenido una especie de cascada. Empezamos con los medicamentos para las enfermedades huérfanas o raras, que son muy costosos. Después tuvimos hace unas semanas con los inmunosupresores que necesitan los pacientes trasplantados, y después se pasó a medicamentos para enfermedades crónicas mucho más prevalentes, y por eso la diabetes tomó, dijéramos, preeminencia en esta discusión en los últimos días. Sí. Doctor Gaviria, dentro de los tantos trinos del presidente Gustavo Petro hay uno que dice lo siguiente: la nueva EPS no le paga a Audifarma porque Audifarma le cobra el doble de precio de los medicamentos que hacen los laboratorios, y bueno, por eso formula esta teoría de la estafa a la sociedad colombiana. ¿Eso es cierto? ¿Audifarma compra algo en 100 y lo vende en 200? ¿Hay evidencia de eso? Primero, esa teoría muestra que hay como una contradicción, hay diferentes versiones. Había una historia sobre el acaparamiento y después se vuelve una historia sobre una intermediación que está usando y poniendo, hablo en un lenguaje técnico, un markup muy por encima de lo que debe ser. El presidente publicó una gráfica el viernes en la noche, si mal no recuerdo, donde mostraba el precio a la salida del laboratorio farmacéutico y el precio que cobraba alguno de los operadores logísticos. El markup promedio, el que paga el sector, era de 15%, que es absolutamente normal. En esa gráfica, quizás una operación logística puede ser en una región de Colombia alejada. Había casos en los que el markup, o sea, lo que se cobraba además según el precio de la salida del medicamento, era del 60%. Y de ahí surgió otra teoría de conspiración, porque hay una superposición de teorías de conspiración diciendo que estaban cobrando el doble. También quisiera como decir lo siguiente. Hicimos una regulación de precios de medicamentos que trataba de evitar eso. Este gobierno abandonó la regulación de precios de medicamentos. O sea, se queja de lo que ellos mismos no están haciendo. Pero es posible, le entiendo, que en algunas regiones del país efectivamente el markup, es decir, la diferencia entre el costo y el precio final, sea de 100%.
No hay evidencia de eso. Había una gráfica para una molécula específica donde era el 60%, pero la promedio, lo que está pasando en el sector, lo que nos debemos preocupar, los órdenes de magnitud que debemos estar analizando, era el 15%, que es completamente normal en este tipo de operaciones. Sí. Néstor, es complicado porque mientras los pacientes están muriendo, mientras pasa todo lo que está pasando, estamos aquí dedicados a básicamente hacer un análisis de trinos que en el fondo reiteran teorías de conspiración. A mí esto me parece trágico para el país, sinceramente. Sí, lo había dicho antes de saludarlo a usted, había dicho, suponiendo que todo lo que dice el presidente Petro es cierto, pues es al presidente Petro al que le corresponde arreglarlo. Doctor Gaviria, gracias por acompañarnos esta mañana, le deseo un feliz día. Gracias, Néstor, un abrazo fuerte, feliz día. Alejandro Gaviria, que fue ministro de Salud, de Salud y Educación. Claro. Ministro de Salud en el gobierno Santos, ministro de Educación en el gobierno Petro. Ahora, esto lo que quiere decir María Consuelo es la teoría del acaparamiento, la teoría del markup, la teoría de los precios, todos son teorías conspirativas alrededor de una crisis real. Pero en la medida en que hay evidencia de que existen los medicamentos en las bodegas, lo que se demuestra es que los operadores farmacéuticos, los gestores farmacéuticos están haciendo su tarea, que es seguir adquiriendo los medicamentos para entregarlos a los pacientes. El punto, Néstor, es que es una pretensión absurda considerar que si no les pagan, ellos tienen la obligación de seguir entregando. O sea, yo entiendo que la salud es un derecho fundamental, pero por ejemplo, la nutrición y la alimentación también, y nadie obliga a los supermercados a que entreguen comida si las personas no se los compran. O sea, alguien tiene que pagar los medicamentos, y en este momento, el control del aseguramiento, o sea, de los afiliados, el gran número, más del 60%, lo tiene el gobierno en la nueva EPS y en las EPS intervenidas. Esas son las que no están pagando. Entonces, si no pagan, ¿cómo pretenden que los privados que manejan los medicamentos los entreguen? O sea, nadie está obligado a perder plata porque sí. Entre otras cosas porque es tan sencillo como si las cuentas se pagan y Nueva EPS, por ejemplo, está pagando solo un porcentaje de las facturas, no el total, y que en un tiempo absurdo de recuperación de cartera, pues sencillamente los operadores farmacéuticos no están obligados a entregarlos. Aquí la responsabilidad recae en los interventores y quien está manejando el flujo de recursos, que Néstor, la ADRES. Hay en este momento, Luis es cierto que hay miles de personas haciendo cola en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Pasto, en diferentes ciudades, haciendo cola y escuchando todos estos diagnósticos, diciendo, Néstor, bueno, ¿y en qué momento me van a arreglar el problema a mí que no consumo? ¿Y en qué momento se deterioró esto? Cobrar no 60% funcionaba bien. Esto funcionaba bien. Cobrar 60% de intermediación es bastante alto, no podemos decir que no. Si yo compro una caja de medicamentos a 100.000 y la vendo a 160.000, pues cualquier persona dirá, oiga, tiene unos márgenes bastante altos y además eso es con plata de todos. Entonces, seguramente hay casos donde la intermediación es demasiado costosa, seguramente hay unas cuantas EPS que han cometido errores y que han cometido delitos, pero el gran discurso del presidente consiste en centrarse en esas que hacen algo malo y ceder absolutamente su capacidad de regulación y su capacidad de control. Es que no podemos olvidar que aquí no se trata de ver cuál es quién gana el relato, quién gana la historia más convincente y más dramática. Suponiendo que están cobrando el 60% por la intermediación, de acuerdo, a mí también me parece alto. Habría que entrar a intervenirlos, habría que regular precios, pues que como lo estaba diciendo el exministro Gaviria. Claro, es que la estructura, es que estamos hablando, porque en claro, casos es que estamos hablando distancia que va sumando kilometraje, por supuesto. Es más barato ponerlo y el Estado aquí en Bogotá tiene la facultad, que ponerlo en un pueblito muy lejano, una vereda muy lejana. Claro, pero el Estado tiene, claro, el Estado tiene esa facultad. Pero ¿quién hoy representa el Estado? El señor que se la pasa analizando quién tiene la culpa. Pues es que la culpa la tiene él, que es el que hoy tiene la capacidad de regular los precios, de intervenir una EPS cuando se equivoca, de hacer las transformaciones, y además tiene la capacidad más importante en estos momentos para superar esta crisis, que es girar la plata. Es que aquí lo que dice María Consuelo es absolutamente cierto. El problema hoy
aparte de algunos excesos que pueden ser puntuales, focalizados, que hay que intervenir, hay que revisar, hay que regular, el gran problema, el grueso, el sistémico, el estructural es falta de plata. ¿Por qué? Porque la UPC, que es esa, y ya terminó Andrés, la UPC, que es la que determina cuánto se debería pagar por paciente, es insuficiente, y lo ha dicho no Luis Ernesto ni Néstor Morales, lo dice la Corte Constitucional, lo ha dicho la Defensoría del Pueblo, lo han dicho absolutamente todos los que han estudiado la cifra, y siempre y cuando esa UPC siga siendo insuficiente, no va a haber plata para medicamentos y la situación va a agravarse. ¿Y quién tiene la culpa? El gobierno de Gustavo Petro, los superintendentes y los ministros de salud de este gobierno. Yo no sé si el gobierno se y eso está perfectamente, en el tema, Andrés, de la consulta popular, con toda esta crisis que le está estallando en las manos alrededor del sistema de la salud, porque esto va a volverse un tema, un disparo en el pie, seguramente para efectos políticos. Andrés. Mire, lo de la UPC, Néstor, está muy bien documentado, la insuficiencia financiera está bien documentada, todos los hechos están muy documentados. Pero a mí lo que me impresiona de esto, Néstor, es que la discusión hace rato salió del terreno de los hechos. Es decir, al presidente se le pueden presentar todas las evidencias que usted quiera, todas las evidencias del mundo de que su política está conduciendo precisamente a esto. El presidente, yo creo que ya es evidente que no va a cambiar de opinión y no va a dar un giro en esta materia. Eso, por supuesto, es absolutamente preocupante, Néstor. La convicción del presidente en este tema, llámela ideológica, llámela moral, llámela lo que sea, es completamente resistente a la discusión sobre hechos. Insisto, usted le puede presentar todas las evidencias. Creo que en el tema de UPC le han presentado al gobierno absolutamente todas las evidencias de que la UPC es insuficiente. El gobierno no ha logrado, a pesar de sus intentos, que la verdad son bastante torpes, demostrar que existe acaparamiento de medicamentos. De modo que la discusión salió del terreno de los hechos. El presidente simple y llanamente, por razones morales, ideológicas, las que sea, considera que este sistema tiene que desaparecer y que incluso es mejor que haya el traumatismo que se está viviendo y el que se va a vivir, pero que el sistema desaparezca porque lo considera moralmente inaceptable. Eso pues, Néstor, yo no necesito decir que las consecuencias y las dimensiones de eso son extraordinariamente graves. Ahora sabe por qué el presidente está en estas teorías, Andrés, ¿no? Pues porque hay gente que le copia, hay gente que le cree y hay gente que lo sigue en este cuento, y hay muchas personas que están diciendo, como dijo la semana pasada, en el elogio, usted lo oyó, Héctor, en el elogio de la República de Platón, que el presidente se echa una teoría increíble, diciendo que Platón es el gran defensor de la democracia del pueblo, porque vio por ahí en un estante un libro que se llamaba La República, que el presidente, me da pena, no ha hojeado. No tiene ni idea de qué se trata la República. Texto que hay que leer yo. No, por eso. Pero el presidente no tiene ni idea de la figura de los reyes filósofos, y entonces convierte el sistema de salud en una conspiración contra su gobierno, así como convirtió la República en un libro de referencia. ¿Quién es responsable, y esto es para Héctor, que es el que sabe de esto, quién es el responsable legal, judicial de estos muertos? Porque es que, perdóname, no estamos hablando de ideas. Ojalá esta fuera una discusión de esas que se da tomando café. No, estamos hablando de vida o muerte. ¿Quiénes son los responsables de estos muertos? Es mi pregunta. Pues el presidente está intentando... Esa pregunta no es fácil de responder. No, penalmente es imposible. Políticamente yo creo que es más probable la discusión alrededor de quién debe pagar incluso administrativamente, por indemnizaciones que se puedan ordenar por los daños que se causan por esta circunstancia. La nación, terminamos pagando todos, padre, porque, por ejemplo, si una persona evidentemente muere por negligencia en la prestación del servicio y se logra probar que esa negligencia pues fue causada por un funcionario público, por un organismo del Estado, pues el Consejo de Estado termina condenando a ese organismo del Estado a pagar una indemnización por ese daño a favor de sus familiares, y lo terminamos pagando todos. Eso al menos desde el punto de vista de la reparación material del daño. Muere, para poner un ejemplo trágico, padre, si se muere alguien por diabetes, porque no le llegó la insulina, que es muy posible, que puede ser. Sí, tristemente, y me persino. El gobierno va a decir, y por eso está en estas, que la responsabilidad es de Audifarma,
que estaba acaparando los medicamentos. Pero en un proceso judicial seguramente se puede discutir si efectivamente era Audifarma o si es porque a Audifarma no le pagaban a tiempo y como le tiene que pagar la ADRES o qué sé yo, terminamos en una entidad del Estado. Yo sí creo que hoy las responsabilidades por negligencia médica, eso ha habido muchos procesos, digamos, en la historia pues de la jurisprudencia colombiana, hay muchos procesos por problemas de negligencia en el trato de los servicios de salud, que claro, se aplicaban a las personas particulares o a las entidades particulares o públicas a veces que prestaban el servicio, pero yo sí creo que hoy es bastante posible hacer el enlace de las personas que están administrando en general el sistema, y bueno, eso hay una cosa en la administración pública que se llama sector salud, y eso lo encabeza un señor que es el ministro de salud. A mí me parece que él es el responsable, tanto administrativa como políticamente, que ahí yo veo que hay como una deficiencia. A mí sí me parece que, por ejemplo, en el Congreso de la República ha faltado hacer un debate más serio sobre el sistema de salud. Han hecho muchos debates sobre otros temas y algunos sobre salud, pero a mí sí me parece que esto hay que llevarlo también a ese escenario, a la responsabilidad política, a una moción de censura al ministro, lo que fuera, pero para eso hay que pues ordenar un debate, saber bien las cifras, etcétera, y desafortunadamente no veo que algún congresista lo esté haciendo seriamente. ¿Sabe por qué no lo hace ningún congresista, Héctor? Porque están en el festival del adjetivo. El presidente Petro les dice asesinos, vampiros, y los otros responden pero además, con otros adjetivos. No hay una sola institución, Néstor, pública, seria, abordando la solución de la crisis. O sea, lo que es impresionante es que todo el mundo está en la campaña de Twitter echando culpas y echando cuentos, y aquí no hay nadie sentado revisando cuándo se le va a pagar a los operadores, ni cuánto hay que ajustar la UPC, porque claro, es un problema de dos cosas, de demora en los pagos y de insuficiencia en los pagos. ¿Alguien cree está hablando que hay alguien diferente al presidente Petro, Álvaro? ¿Usted cree, está en la teoría de que aquí hay acaparamiento de medicina? Pues es que llegar a una conclusión en una discusión de estas es muy difícil, porque los temas de salud son complejos, pues, y en todo el mundo hay discusiones sobre financiación del sistema, porque en casi todas partes la financiación es insuficiente y los que les gusta más los sistemas más públicos y los sistemas más privados, pero la peor manera de discutir un tema complejo es esta que estamos usando, en medio del fuego político, en una polarización inclusive más aguda que en otros temas. Desafortunadamente ya es tarde para mejorar la discusión, ya no hay puentes entre las partes, solo se están en lo de las responsabilidades y de culpar. Cuando se podía, ambas partes decían que el otro no quería dialogar sino descalificar. Carolina Corcho hizo daño con su intransigencia, pero la oposición política también recurrió a desprestigiar la reforma en lugar de insistir en la negociación, y aquí llegamos. Hace rato las partes no quieren negociar, sino derrotar al otro en esto, con hundimientos en el Congreso, con descalificaciones, con trinos, y así pues es imposible, y los pobres colombianos viendo esa pelea mientras los otros creen que le sacan jugo político. Con una pequeña diferencia, Álvaro, es que en la discusión política los políticos hacen política. Se supone que un presidente gobierna, se supone que un presidente está en una línea diferente. Por eso, para quien quiera opinar, para quien crea la tesis del presidente Aurelio de que aquí hay acaparamiento, de que hay una conspiración contra su gobierno, la cuenta Blue Radio Cómic, cuenta Néstor Morales, o para quien no la crea, que también, por supuesto, los leo, los escucho esta mañana hablando un poquito sobre el sector de la salud. Son las 7:57, don Aurelio. Pero para todo esto hay que ponerle números, porque los datos y los números sí son definitivos. Néstor, el mercado de medicamentos en Colombia vale 25 billones de pesos al año. 5 billones va en gasto de bolsillo de las personas particulares y 20 billones es el gasto institucional. Eso quiere decir que si usted lo divide al mes por 12 meses que tiene el año, le da 1,6 billones. Y entonces cuando yo veo que el Ministerio de Salud dice, le hemos girado durante 5 meses a los gestores farmacéuticos 1,6 billones, pues simplemente en 5 meses les han girado lo de un mes. Esa es la realidad de bulto. Así como dijimos que las unidades de insulina eran casi que
la muestra de un inventario. Entonces, aquí, si usted no le pone números a esto, pues quedamos en lo que dice Álvaro de la polarización, del dime que te diré, de cuál tiene la razón, de cuál gritó más, de cuál puso más adjetivos. Esto es con números, y los números muestran dos cosas. A los gestores farmacéuticos les han pagado en 5 meses lo de un mes, y el inventario de insulina es casi que incluso insuficiente como inventario de respaldo. Y ahora que está de moda Platón, Néstor, déjeme recordar una frase de Platón que decía así: es tan corrupto está de moda, está de moda, solo hago un paréntesis, Aurelio, porque el presidente Petro, que no ha hojeado la República, se pone a citar mal citado a Platón. Digo, para cerrar el paréntesis, a Platón, al maestro de Platón, lo mató la democracia. A Sócrates lo mató la democracia. Así que, la República es, al contrario, un gran elogio de una figura que se llama los reyes filósofos, para evitar todo lo que quiere el presidente Petro, y es que el gobierno quede en manos del pueblo. Es decir, el presidente no ha mirado ni por encima la República. Cierro el paréntesis. Pero hay una célebre, perdóneme Luis Ernesto, echar la frasecita y ya listo. A ver. Hay una célebre de Platón que dice que es tan corrupto el que entra sobre el dinero público como el que asalta la conciencia popular. Se la valgo, Luis Ernesto. Hay una más cortita y de pronto más oportuna para este momento de Platón. Señor. Los que cuentan historias gobiernan la sociedad. Y yo creo que en eso estamos. ¿Quién cuenta la mejor historia? No la realidad ni cómo se resuelve esto, sino quién cuenta la mejor historia de lo que está pasando. Y a ese, lamentablemente, son los que gobiernan la sociedad. Pero Néstor, mire, yo creo que el gobierno es consciente que en esta historia va perdiendo. Y va perdiendo políticamente bastante, va perdiendo 3-0. Y es por esa razón que, si usted se ha dado cuenta, todo lo que se ha leído a medios de comunicación sobre las posibles preguntas de la consulta popular, ninguna incluye la salud. Todas están relacionadas a la reforma laboral, porque ahí sabe que gana esa cancha de la reforma laboral, gana el gobierno. Pero en esta cancha de la reforma a la salud pierde 3-0. Tiene todas las razones, es una buena idea. Las preguntas también, bueno, dijo el presidente, la consulta, Ricardo, iba a ser en teoría para la reforma laboral y la reforma a la salud. Sí, señor. ¿No es verdad? Sí, así es. De momento es cierto, las preguntas solamente tienen temas de trabajo. Claro, si a mí me preguntan si yo quiero que la jornada termine a las 6 de la tarde, la jornada diurna, por supuesto yo también salgo y voto las preguntas de Benedetti, las preguntas del presidente. Sí, ya tienen 3 preguntas de las 12 que supuestamente van a llevar, pero muy seguramente van a dejar por fuera la crisis en el sistema